Un saludo cordial. Hoy hablaremos sobre el papel del ATP en el metabolismo y las reacciones acopladas. Como agenda tenemos hablar sobre el adenosín trifosfato o ATP, el papel central de esa molécula en el metabolismo, hablar un poco de catabolismo y anabolismo de manera general y luego enfocarnos en las reacciones acopladas y los ejemplos de estas reacciones. Estructuralmente, el ATP o adenosín trifosfato es un nucleótido. Son un tipo de biomoléculas formados por una base nitrogenada, en este caso la adenina, de ahí el nombre adenosín trifosfato, una pentosa, en este caso tenemos una ribosa con 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2 o 3 grupos fosfato. Cada uno de estos grupos fosfatos están conectados entre sí por un oxígeno, como lo vemos acá, lo que forma un enlace fosfodiéster. Esos enlaces son considerados enlaces de alta energía. Esta molécula posee carga negativa. Observemos los oxígenos. Si representáramos de forma completa la estructura de Lewis de esta molécula, podríamos ver los pares de electrones sin compartir que existen en cada uno de los oxígenos. Eso señala una gran densidad electrónica en cada uno de ellos, lo que me generará repulsión. Por lo tanto, me hará la molécula completa inestable. Y ahí reside la riqueza energética del ATP. La energía es esencial para sobrevivir. Los compuestos con grupos fosfatos como el ATP, GTP y UTP son considerados moléculas de alta energía, ya que al hidrolizarse, o sea, al perder un grupo fosfato, 2 o 3 grupos fosfatos, liberan energía. El ATP es considerado como una moneda energética, así como en la globalización el dólar es reconocido en todos los países. El ATP es considerado la molécula o la moneda energética para la mayoría de procesos que se llevan a cabo en el metabolismo y que están involucrando gasto de energía o producción de energía. Esto explica el papel central del ATP en el metabolismo y esa gran cantidad de energía disponible en esta molécula se explica con una base química. Ya mencionamos una de estas. Esos enlaces relativamente inestables o reactivos, consecuencia de la repulsión electrónica que existe entre los grupos fosfato. Además de ello, como lo van a ver a medida que estudien otras rutas metabólicas y diferentes reacciones, el ATP tiene la capacidad de transferir grupos fosfatos a otras moléculas en una reacción de fosforilación. Además, otra razón es que el producto de la hidrólisis del ATP, observen 1, 2, 3 fosfatos, al perder un fosfato, o sea, el producto de la hidrólisis, que sería el ADP, es más estable, ya que disminuye la repulsión existente por la densidad electrónica que están entre los grupos fosfato. Esta molécula es más estable debido a que se estabiliza por resonancia. Al hidrolizarse el ATP, generamos un delta G de menos 30.5 kJ por mol. Es una reacción muy espontánea, exergónica. Como la mayoría de reacciones químicas y en el metabolismo, la mayoría de ellas son reversibles, el ATP puede regenerarse por medio de la adición de un grupo fosfato para pasar de ADP a ATP. Pero esta reacción necesita el pago de energía, es una reacción endergónica. Entonces, recapitulemos. El ATP, una molécula formada por una ribosa de 5 carbonos, una base nitrogenada, en este caso la adenina, de ahí el nombre adenín trifosfato, y 3 grupos fosfato. Esta puede hidrolizarse rompiendo este enlace fosfodiéster y generando el ADP, adenín difosfato, 2 fosfatos, adenín difosfato. El adenín difosfato también puede hidrolizarse perdiendo un grupo fosfato más y generando el AMP, adenín monofosfato, solo con un grupo fosfato. En el metabolismo, el papel del ATP es muy importante. Existen 2 grandes procesos metabólicos, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo
como su nombre lo dice, catástrofe, como un terremoto, en el cual donde las rutas rompen grandes moléculas, las despedazan, convirtiéndolas en moléculas más pequeñas y liberando energía. El anabolismo, por otra parte, es la biosíntesis. Aquí construimos grandes moléculas a partir de moléculas pequeñas, como construir un edificio. A partir de ladrillos pequeños construimos una obra arquitectónica mucho mayor. En todos estos procesos metabólicos son las enzimas las que se encargan de catalizar estas reacciones y participan tanto en los procesos de degradación, que es el catabolismo, como en los procesos de construcción, procesos anabólicos. Pero incluso en estos procesos hay reacciones dentro de una ruta metabólica que pueden ser energéticamente no favorables, es decir, no liberan energía, necesitan energía, son endergónicas. En este caso, ¿cómo hacemos en una ruta metabólica, que es una secuencia de pasos, de reacciones, si una de esas reacciones no procede por falta de espontaneidad? ¿Cómo hace la célula para poderlo impulsar? Necesita energía para poder impulsar dicho proceso. Entonces pensemos, ¿cómo hacen los seres vivos para llevar a cabo estas reacciones no espontáneas? En la mayoría de los casos, las células utilizan una estrategia denominada acoplamiento de reacciones o reacciones acopladas, en la que una reacción energéticamente favorable, como la hidrólisis del ATP, observen, tenemos un delta G negativo, ¿sí?, puede vincularse directamente a una reacción energéticamente no favorable. Las células son capaces de acoplar estas dos reacciones. De esta manera, el valor del delta G para el proceso global, que sería la suma algebraica de ambos procesos, va a ser la suma de los delta G individuales de las reacciones tanto energéticamente favorable como la energéticamente no favorable. Y el delta G total del proceso entonces sería un proceso espontáneo, lo que permitiría que ambas reacciones pudieran llevarse a cabo. Entonces, supongamos, por ejemplo, que tenemos una reacción energéticamente no favorable y que se vincula directamente a un proceso muy favorable energéticamente hablando, de menos 30 kJ por mol. Si ambas reacciones son vinculadas y tenemos una reacción global que sería la suma de ambas reacciones, observemos, A más B nos produciría C más D, esto nos genera un delta G global de menos 20 kJ. Observen que estamos teniendo una reacción global espontánea con un delta G suficientemente energético para que se lleve a cabo. Esta reacción está pagando el precio para que esta reacción se lleve a cabo. Por ejemplo, en la glucólisis se da la fosforilación de la glucosa 6-fosfato, es el paso 1 de la glucólisis. Vemos que tenemos glucosa más fosfato inorgánico, que es lo mismo que un grupo fosfato que observamos en la hidrólisis del ATP, para generar glucosa 6-fosfato más agua, con un delta G muy desfavorable de más 13.8 kJ. Si esta reacción es vinculada o acoplada a la hidrólisis de ATP, vemos que el ATP puede pagar sobradamente la cantidad de energía que necesita para fosforilar la glucosa y llevarse a cabo. Ambas reacciones son acopladas o vinculadas en una reacción global y el delta G de la reacción global es sumamente beneficioso energéticamente hablando. Si observan, la condición para acoplar una reacción con otra sería entonces que la reacción que paga el precio debe de tener suficiente energía para cubrir el gasto de aquella que es energéticamente desfavorable y generar aún un delta G negativo. Siempre y cuando el delta G de la reacción global sea negativo, ambas reacciones se llevarán a cabo, incluso la reacción energéticamente desfavorable.
Así hay muchos ejemplos de reacciones acopladas, por ejemplo, la formación de sacarosa, ¿verdad? A partir de glucosa y fructosa, para generar un delta G, vean, de más 27 kJ por mol. Estamos hablando de un proceso sumamente endergónico, muy no espontáneo. ¿Qué sucede en este caso? El ATP tiene suficiente energía para pagar ese delta G o convidar a esa reacción, si se puede decir así, y una reacción global con un delta G aún energéticamente favorable. Ambas reacciones se llevarán a cabo ya que hemos vinculado a un proceso suficientemente exergónico o energéticamente favorable para poder permitir la formación de este producto. Ambas reacciones se llevarán a cabo, tanto la energéticamente no favorable como la energéticamente favorable. El equilibrio de reacción se desplazará hacia la derecha a la formación del producto. Observen que en algunas reacciones, en los ejemplos que hemos visto, hay un término en común. Este término, al igual que en las ecuaciones algebraicas, es eliminado cuando escribimos la reacción global. Otro ejemplo de reacción acoplada la vamos a ver en la formación de ATP en la glucólisis. Es un proceso metabólico que ya mencionamos y que consta de 10 pasos. En esta ruta metabólica, el paso 6 y el paso 7 de esta ruta se acoplan. Son reacciones acopladas para permitir la formación de energía, que es la finalidad de esta ruta, ya que es un proceso catabólico. La primera reacción, el paso 6, generamos gliceraldehído 3-fosfato más NAD más fosfato inorgánico, se transforma en 1,3-bifosfoglicerato a un equivalente de NADH reducido con un delta G de más 6.30 kJ por mol, un proceso energéticamente no favorable. Esta reacción se acopla al paso 7, que es la formación del 3-fosfoglicerato, con un delta G de menos 18.9. Vea que estamos acoplando un proceso no espontáneo a un proceso espontáneo dentro de una ruta metabólica, el paso 6 y el paso 7. La reacción global en este proceso, eliminamos aquellos que sean parecidos, en este caso no lo tenemos, observemos, vamos a sumar algebraicamente ambas reacciones de esta forma. Y vamos a tener un delta G de menos 12.6. De esta manera hemos generado ATP, que es la finalidad de esta ruta. A esto es lo que se le llama fosforilación a nivel de sustrato. Una molécula de alta energía, como gliceraldehído 3-fosfato, regenera el ADP para generar ATP por medio del acoplamiento de una reacción exergónica con una endergónica. Podemos ver ahí cómo el metabolismo trata de suplir las deficiencias de energía. Con esto damos por finalizada nuestra clase de hoy y hasta la próxima.